Buenos días. Ánimo. Ánimo. Vamos a dedicar todo el tiempo posible a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Es mejor? Empezamos. Buenos días, presidente. Usted va a estar, pero empezamos. Buenos días, presidente. Yo quisiera preguntarle, en estos días hemos estado publicando varios resultados de la Auditoría Superior de la Federación que se dieron a conocer. Entre ellos se detecta que en el Tren México-Toluca hubo un disparo de inversión en costos del 80% y además pues hubo pagos que no están justificados por más de 700 millones de pesos. A ver, en esta nueva etapa de su gobierno, ¿qué diferencia va a haber en estas obras? Había una visita el próximo jueves que se pospuso, saber también por qué. ¿Por qué también hoy se cancela el inicio de la reconfiguración de la refinería que tenía programado en Hidalgo? Y saber qué habló ayer con Germán Larrea, si tuvo oportunidad de plantearle el tema de los mineros. Muchas gracias. Bueno, pues estamos enfrentando lo que es de dominio público, una situación de muchas irregularidades, una herencia de obras inconclusas, de inversiones sin beneficios. Parte de esas obras, que desafortunadamente no es la única, es el tren Toluca a la Ciudad de México, que se estimó en 20,000 millones de pesos de manera original, fue creciendo la cantidad y ahora para concluirlo pues se necesitan alrededor de 15,000 millones adicionales, más lo ya invertido. En total costaría 65,000 millones de pesos, lo que se estimó en 25,000 millones. Pero así está todo. Ayer hablamos también de estas plantas de fertilizantes que compraron, que se comprometieron recursos por alrededor de 2,000 millones de dólares y todavía no operan las plantas porque eran plantas viejas, convertidas en chatarra, además de que se compraron a precios elevados, se destinaron recursos adicionales para rehabilitarlas y no se puede todavía terminar de modernizarlas. Entonces, en todos estos casos vamos a presentar denuncias para no ser nosotros cómplices, porque si no lo mencionamos sería una omisión si no actuamos, y la instancia correspondiente va a decidir. Por eso la Fiscalía General, autónoma, independiente. Pero pues son muchos temas así.
presas, hospitales, gasoductos, universidades, plantas, esto de los trenes. Les explico, por ejemplo, la situación del tren de Guadalajara. Estuvieron a punto de inaugurarlo. Se autorizaron para este año 1,000 millones de pesos, pero cuando pido el reporte de cuánto se requiere para terminarlo, me están planteando los técnicos que necesitamos un presupuesto adicional a los 1,000 millones de pesos de 3,500 millones de pesos para terminarlo el fin de año. ¿Y por qué tenemos que terminarlo lo más pronto posible? Porque ha generado todo tipo de molestias, una obra que se debió terminar desde hace años, y así muchas otras. Entonces estamos haciendo una reprogramación para ir terminando obras en proceso. No nos equivocamos, desde el principio dijimos primero mantenimiento de carreteras, de infraestructura. Afortunadamente se aprobó presupuesto para mantenimiento de caminos y ya tengo el informe que se han licitado el 75% de las obras de mantenimiento a estas alturas. Eso fue un avance. Lo segundo, se le dio importancia a las obras en proceso, pero son tantas que no va a alcanzar el presupuesto de este año. Tenemos que reprogramar la terminación de estas obras. El caso del tren de Guadalajara, pues son 4,500 millones. El caso del tren de Toluca, Ciudad de México, alrededor de 15,000 millones. Entonces, vamos a priorizar. A lo mejor terminamos el de Guadalajara para resolver ese asunto y nos queda el de Toluca a la Ciudad de México para terminarlo en 2, 3 años, en la medida de que se reprograme el presupuesto. Pero eso es lo que se recibió, una situación de mucho tiradero de obra. Se hacían muchas obras para beneficio de compañías constructoras y no se pensaba en el interés general. Pero vamos a salir adelante. ¿Cuál es tu otra? ¿Canceló su visita el próximo jueves? Tengo hoy una reunión para lo del tren, precisamente, con el secretario de Comunicaciones, con la jefa de gobierno, porque hay un tramo que tiene que ver con la Ciudad de México, donde vamos a tomar ya una definición. Y no tenía caso que yo fuera sin tener todos los elementos, por eso se pospuso. Y la segunda era la reunión que tuvo ayer con algunos empresarios. Vino Germán Larreas y pudo comentarle el tema de los mineros. No exactamente lo de los mineros, pero sí me reuní
con un grupo de empresarios para intercambiar puntos de vista con el propósito de que se invierta en el país, porque necesitamos que haya crecimiento de la economía, necesitamos generar empleos y fue muy buena la reunión. Ellos tienen inversiones en el sector minero, en el energético, tienen inversiones en comunicaciones, el grupo con el que me reuní, y lo voy a seguir haciendo para que se estimule la inversión, que haya confianza y que podamos contar con la inversión privada, nacional y extranjera, porque también debe de quedar claro que no nos alcanzaría la inversión pública para crecer como lo necesita el país. Necesitamos crecer a una tasa promedio anual del 4%, porque no olvidemos que en 36 años la tasa de crecimiento anual ha sido del 2%. En términos generales, en términos reales, prácticamente no ha habido crecimiento, porque si se descuenta el incremento poblacional, es casi cero en 36 años. Entonces, si no hay crecimiento económico, no hay empleos, no hay bienestar, no hay paz, no hay tranquilidad. Yo estoy convencido, seguro, que vamos a avanzar mucho y que va a haber crecimiento económico. Entre otras cosas, insisto, porque no va a haber corrupción, que ese es un ingrediente que impide, cuando hay corrupción se impide que haya crecimiento. O sea, la corrupción impide el crecimiento. O sea, entonces, al no permitirse la corrupción, hay crecimiento. Se los explico de manera sencilla. Los técnicos, los expertos van a las cifras, suele pasar, y dice, la inversión pública en México es de las más bajas del mundo. ¿Y sí? Sí, es de las más bajas, incluso del continente americano. Pero a eso habría que agregar la corrupción. Entonces, si se invierten en el papel 600,000 millones de pesos, en realidad son efectivos, si acaso, 300,000. Porque esa inversión pública se convierte en corrupción en su mayor parte, y además se hacen obras que no se terminan. ¿Qué va a pasar ahora? Que esos 600,000 millones en efecto van a ser inversión pública y no se van a ir por el caño de la corrupción. Entonces tengo confianza
de que esto nos va a permitir crecer. Vamos a hacer mucho más ahora con el presupuesto. Nada más, ¿a qué hora es su reunión con la SCT, presidente? Y si nos comparte el resto de su agenda del día, por favor. Pues tengo esa reunión, luego tengo otra reunión con el gobernador de Nayarit, que recuerde, pero Jesús les da la agenda. Vamos a 3 aquí, 3 y 3. Buenos días. ¿Qué información tiene sobre los refugios de mujeres en situación de violencia? Porque los recursos federales no están llegando. ¿Hay alguna razón en particular para frenar esta ayuda? También ayer el vicepresidente de Estados Unidos le pide reconocer a Juan Guaidó y en este mismo tema pedirle una opinión de lo que sucedió ayer con el periodista mexicano Jorge Ramos allá en Venezuela. Bueno, gracias. Mire, nada que signifique justicia va a ser hecho a un lado. Que quede claro. Refugio de mujeres maltratadas, discriminadas, en riesgo, todo eso se mantiene. Eso y más. Lo que estamos haciendo es terminar con los gastos superfluos. Les voy a dar un ejemplo, 2 ejemplos, y pueden ser 3. Miren, 1 millón de personas con discapacidad ya están recibiendo, no todos, pero ya muchos, y yo espero que en un mes todos están recibiendo una pensión de 2.550 pesos cada 2 meses. Todas las niñas y todos los niños con discapacidad del país. Pero al mismo tiempo existe el Instituto para la Atención a Personas con Discapacidad. La pensión a 1 millón de personas con discapacidad, que significa una inversión sin precedente, nunca en la historia de México se había destinado tanto, y les invito a que revisen el gasto público sobre esto. Hablamos como de 18.000 millones de pesos. Pero se creó un instituto. El instituto tiene 600, 800 millones, algo así. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues que ese instituto, los recursos de ese instituto, se sumen para el apoyo a personas con discapacidad. Porque antes todo era el instituto. Para niños de la calle, un instituto. Para madres solteras, un instituto. Para adultos mayores, un instituto. Y cada instituto con un director general o directora general o coordinadora, con sueldos de 150 a 200 mil pesos, con direcciones, jefes de departamento, ¿sí?, viajes al extranjero
porque había que ir a aprender, ¿no?, a Europa cómo hacerle. Entonces, ya no queremos eso. Ya lo que queremos es, vamos a darle el apoyo directo a la gente, no a los aparatos burocráticos, porque el gobierno estaba ensimismado. El presupuesto era para el mismo gobierno, no le llegaba al pueblo. Esto cuesta trabajo que se entienda, porque había una costumbre burocrática, simuladora, porque ¿para qué se va a crear un instituto si no se ayuda al que lo requiere? Nada más aparato. Además, porque el neoliberalismo tuvo que ver también con la formación académica, las famosas políticas públicas, se iban al extranjero a tomar cursos y era para eso, para venir a crear institutos, ¿no?, de todo. Al final de cuentas, el que lo necesitaba no recibía nada. Les comentaba yo ayer, antier, organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, recibían alrededor de 30,000 millones de pesos. No, mejor de manera directa. Si el mexicano no es menor de edad, ¿para qué la tutela? ¿Para qué el intermediarismo? ¿Por qué no de manera directa? Y para que le llegue el apoyo y le llegue completo. Es una especie, con todo respeto, de las bolsas de moches que existían. Por eso no les costaba trabajo aprobar el presupuesto, porque a cada diputado le daban para que distribuyera presupuesto. Eso es indebido, es ilegal. Por eso es el gobierno, por eso es el poder ejecutivo. No puede haber un gobierno paralelo. Entonces crearon toda esta concepción de la sociedad civil, también satanizando al gobierno, estigmatizando al gobierno. No, si las acciones se llevan a cabo a través del gobierno, no son eficaces y además se roban todo. Luego entonces, mejor dennos a nosotros el dinero. La política, por ejemplo, de deducir impuestos para fomento del arte, de la cultura, presumir con sombrero ajeno. Una empresa que no paga impuesto, se les regresan los impuestos para que ponga un museo de arte popular. Pues sí, nada más que ese dinero no entró a la hacienda pública. Ya esa política no va a continuar. Vamos a cambiar las cosas. Acerca de lo de Venezuela, no quiero meterme en opiniones de ninguna índole. Ya fijamos nuestra postura, está lo suficientemente clara, está en la Constitución, y como dicen los abogados, no quiero leerles el artículo. Presidente, la retención de un ciudadano mexicano no merece que el presidente de la República se pronuncie al respecto. Sí, nosotros somos partidarios de la libertad de expresión, de el respeto que debe de haber
para el ejercicio libre del periodismo en México y en el mundo. Eso es lo que puedo señalar. Va a hablar, soy Agustín Velasco de Uno TV, va a hablar con el periodista, lo va a buscar para platicar con él, aunque sea Desde telefónica. ahora le expreso mi solidaridad, desde aquí. Lo que no quiero es involucrarme en un asunto que está muy polarizado. No quiero ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Quiero primero atender nuestros asuntos, pero además apegarme a la política de principios que siempre se ha aplicado, desde luego, en los mejores tiempos. Sí. Aquí sí rectifico, no siempre. La política de no intervención y autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Entonces, no quiero meterme en esto, es muy claro. México va a ser respetuoso de la decisión que tomen otros pueblos y otros gobiernos. A nadie nos gusta que nuestros vecinos o quienes viven en la colonia se metan en los asuntos de nuestras familias, que se metan a nuestras casas. Y no olvidemos, el respeto al derecho ajeno es la paz. Presidente. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para entrometernos y juzgar sobre lo que sucede en otro país? Presidente, ¿qué pueden esperar? ¿Qué pueden esperar los mexicanos que se encuentran en Venezuela de su todo gobierno? Nuestro apoyo, eso es distinto. Todo nuestro respaldo y esperemos por eso de que se solucionen los problemas de manera pacífica, que no haya violencia. Somos partidarios de la no violencia y no quiero hablar más. Que les quitaron el equipo a nuestros colegas de Univisión. La Cancillería de México tiene autonomía y respaldo lo que ellos sostuvieron. ¿Usted también exige que le regresen las Sí, cámaras y el equipo? lo que pidió la Cancillería mexicana, pero no voy a abordar más sobre el tema, porque me metería yo a un terreno que no nos corresponde. Pero sí ratifica la protesta de la Cancillería. Sí, sí lo hizo nuestra Cancillería. Lo que sucede es de que nosotros le tenemos mucha confianza a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y en este caso las opiniones de la Cancillería se apegan a la política que mantenemos y no hay ningún problema. No, le pedía al gobierno de México que ya se reconozca a Guaidó. Nosotros mantenemos una relación de respeto con el gobierno de Estados Unidos. No hemos tenido ningún tipo de presión. Y a ver, voy a decir algo importante. Convoco respetuosamente a las partes en conflicto
a que se sienten a dialogar y a buscar una salida pacífica. Eso sí lo puedo hacer porque nuestra Constitución habla de la solución pacífica en controversias. A eso convoco, no a la polarización, no a la confrontación, no a la manipulación, mucho menos a la violencia. Entonces, esa es mi postura, solución pacífica al conflicto mediante el diálogo. Y agrego algo más para atender el asunto de la ayuda humanitaria, que se acuda a la ONU y a la Cruz Roja y que no se politice este tema. Lo digo con todo respeto y termino con la frase de Juárez: nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Ya estoy expresando, pero ni siquiera me gusta la palabra condena. No uso yo eso. Una manifestación de protesta, pero esos términos polarizan. Ni cuando era yo opositor los usaba. Buenos días, presidente. Rafael Herrera para Sin Censura con Vicente Serrano desde Chicago. Presidente, no sé si usted esté enterado de lo que circula en redes sociales, pero toma fuerza la idea de bonos para rescatar a Pemex. ¿Existe algún mecanismo para que los mexicanos inviertan en Pemex? Y en ese sentido, presidente, también hay un gran pedido de muchos mexicanos en Estados Unidos para que se les permita invertir por medio de préstamos hipotecarios de Infonavit. ¿Se puede? ¿Se ha hablado de esta posibilidad? Y por último, y si me permite, usted, presidente, se comprometió hace 3 semanas con el titular de Sin Censura, Vicente Serrano, a presentar un plan de apoyo a los migrantes en el extranjero. Hace una semana usted me dijo que las semanas pasadas iba a presentar este plan, pero pasó la semana y no se presentó. ¿Nos podría adelantar, presidente, si ya tiene algún avance de inversión, una cifra de inversión, y cuáles van a ser las prioridades de este plan? Muchas gracias, presidente. Bueno, sobre esto último, en efecto, yo tengo ese compromiso y esta semana le voy a pedir que venga con ustedes y comparezca el secretario de Relaciones Exteriores para hablar sobre el apoyo a nuestros paisanos migrantes esta semana. ¿Qué otra cosa preguntaste? Si los mexicanos de a pie podrían invertir en México, en claro, Pemex. La mejor inversión es que todos ayudemos, como lo hacen millones de mexicanos, pagando nuestros impuestos para fortalecer la hacienda pública, y que todos ayuden también actuando como guardianes para no permitir la corrupción en el país. Esa es una forma de contribuir
Nuestros paisanos migrantes ayudan muchísimo, envían cada año a sus familiares más de 30,000 millones de dólares. Es la fuente principal de ingresos que tiene nuestro país. Es la principal fuente de ingresos que tiene. Ya me trajeron mi acordeón. Entonces, ayudan mucho, ¿sí? Y desde luego que están abiertas las posibilidades de inversión. En este caso, para Pemex, los ciudadanos de Apoe puedan invertir en bonos en Pemex para su rescate. Eso habría que verlo de acuerdo a las leyes vigentes, ¿sí? Pero estamos rescatando a Pemex porque se está invirtiendo, eso lo tienen que saber todos los mexicanos. Vamos a rescatar a Pemex, se está invirtiendo como nunca en los últimos tiempos para producir más petróleo crudo y es un negocio muy rentable, porque si no hay corrupción, extraer un barril de petróleo cuesta cuando mucho, $6 y se está vendiendo en $54 el barril. O sea, no hay ningún negocio tan rentable como la extracción del petróleo. Lo que pasa es que se esmeraron en buscar destruir a Pemex, como se esmeraron mucho en destruir al país con la política neoliberal, con la política de pillaje. Pero afortunadamente, como una bendición, ya cuando estaban por terminar la obra de destrucción, sonó la campana. Se llevó a cabo la elección del día 1 de julio del año pasado y la gente dijo, basta, va a haber un cambio, va a haber una transformación. Eso es la salvación del país, eso que hicieron todos los mexicanos. Y eso mismo, porque con todo respeto son muy mezquinos, les molesta a algunos. Por eso apuestan a que fracasemos, se van a quedar con las ganas. Ese sí es un desafío, es un reto. Vamos a rescatar a Pemex y vamos a rescatar a México.